Vamos a iniciar entonces leyendo los versículos que tenemos para estudio, en donde dice la Escritura: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, haciéndose y no haciéndose a la cabeza, en virtud a quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas todas que se destruyen con el tiempo, con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría y culto voluntario en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vamos a tratar un poquito de ubicarnos en este lugar. Estamos hablando de lo que ya el Señor nos ha estado enseñando desde las semanas anteriores con respecto a lo que Dios quiere, y tenemos que entender que todo lo que son rituales, ceremonias, costumbres y filosofías no son nada en este mundo de acuerdo a lo que Cristo quiere. Nosotros podemos tener libertad en ese sentido cuando estamos en Cristo. Como decía Dani hace ratito, si tienes deseos de comer una comida que sabes que está, pues, como lo hacían los antiguos griegos, ofrecida a los ídolos, la Escritura dice que los ídolos nada son. Y si los ídolos nada son, la comida que tú te comes no tiene ninguna importancia. Pero hay quien dice: uy, fíjate, eso lo ofrecieron a los ídolos, no te lo comas. No te lo comas, porque la persona que está diciéndote esto sí se escandaliza porque tú comes algo que a él le enseñaron que estaba mal visto que se comiera. Ahora, nadie tiene, y lo vamos a ver, nadie tiene derecho a juzgarnos como vivimos nosotros. Y la libertad que tenemos en Cristo es una libertad que no se compara con ninguna otra. Somos esclavos de Cristo, pero estamos libres de toda carga, como ya lo hemos llegado ocasionalmente a estudiar, porque cuando empezamos aquí a estudiar algunas cosas, resulta que algunas personas veían mal hasta que en la Navidad se pusieron un arbolito, o que se hicieran ciertas cosas en Semana Santa, o que 20,000 cosas. Nadie vaya a comer pan de muerto porque se le va a aparecer por ahí el fantasma. Hay muchas cosas que traemos de tradiciones que la Escritura no dice. Y esta libertad de ver la vida como debe de verse solo se tiene en Cristo. También tenemos que tener cuidado de no exagerar en ella. Pero sí vamos a tratar de ver que si nosotros tenemos algo, tenemos que ver en dónde estamos ubicados. Recuerden ustedes que tenemos dos grandes divisiones en la Escritura. La primera es el Antiguo Testamento, en donde se vivió fundamentalmente bajo el pacto mosaico, porque tenemos varios pactos. ¿Se acuerdan ustedes? Primero Abraham hizo un pacto con Dios, después Moisés hizo un pacto con Dios, después David hizo un pacto con Dios. Entonces, viviendo en el antiguo pacto, el último que nos queda prácticamente es el de David, y después viene el nuevo pacto. Cambió todo. Éxodo 2:23 nos dice: y aconteció que pasado mucho tiempo murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y su clamor a causa de su servidumbre subió a Dios. Tenemos que entender un poco la figura, porque nosotros podemos aprender, y de hecho es la parte importante, nosotros debemos aprender del Antiguo Testamento las lecciones que tiene allí, sin aplicarlas en forma total sobre la iglesia, porque la iglesia no es Israel, aunque mucha gente quiera confundirlo. Había una esclavitud con la cual gemían los judíos, en aquel tiempo no judíos, todavía eran apenas israelitas, hijos de Israel, porque todavía Judá no había nacido en cuanto a pueblo, en cuanto a reino. Entonces, ellos estaban en la esclavitud de Egipto, y en la esclavitud de Egipto estaban ya no soportando las cargas que le estaban dando por lo que estaban viviendo. Y luego cuando quisieron salir, recuerdan ustedes, el faraón todavía les dijo: ahora van a tener más carga, porque como tienen tiempo para querer ir a fiestas y a todo lo demás, ahora van a fabricar el doble número de ladrillos, y en lugar de darles la
paja y la arena, van a buscarlo ustedes y van a fabricarme la misma cantidad de ladrillos que yo les había mandado. Y entonces fueron contra Moisés y le dijeron, mira lo que viniste a hacer. Tú querías sacarnos, darnos la libertad y nos vinieron a oprimir más. Entonces eso estaba ahogando al pueblo de Israel, como las cargas que tenemos en nuestro tiempo están ahogando al cristiano pensando muchas cosas que realmente no son. Cargas que tenemos de manera tradicional, que venimos arrastrando de muchos, muchos años atrás por la tradición que tenemos en nuestro país, por la tradición que tenemos en nuestro pueblo, que no son cargas que deban de soportarse, ni siquiera tengan que tomarse en cuenta. Muchos hemos sido enseñados de muchas maneras, pero siempre tenemos que entendernos que siempre hemos vivido como esclavos. Algo que no podemos evitar. ¿Se acuerdan que hay dos amos en este mundo? Uno es un amo amoroso, tierno, pero amo. Nosotros seguimos siendo esclavos. El otro es un amo brutal. Un amo brutal que no permite ni acepta nada que no sea una sumisión total y humillante. Y es que cuando tú no conoces a Cristo ni eres cristiano, estás sometido a Él, aunque no quieras. El que está en pecado y vive en pecado no puede más que vivir en pecado y seguirá pecando, porque no tiene capacidad sin el Espíritu Santo a cambiar su vida. No se trata de cambiar conducta, se trata de cambiar corazón. La psicología nos invita a cambiar conducta. La vida en Cristo nos invita a cambiar el corazón, y a eso vino Cristo, a cambiar nuestro corazón. Entonces nosotros tenemos que ver que siempre hemos sido de alguna manera esclavos. Tenemos libertad en Cristo, sí, y mucha, pero no podemos salirnos de los lineamientos que Cristo puso. Cuando nosotros empezamos a caminar en Cristo, con mucha frecuencia nos encontramos con maestros, me estoy refiriendo a personas de mayor tiempo en Cristo, que luego llegan y se acercan a nosotros a darnos informaciones e indicaciones de lo que debe de ser la vida en Cristo según su forma de pensar, y no necesariamente de acuerdo a la Biblia. Pero como tienen más tiempo, como parecen personas serias, algunos hasta con barba por acá y su traje negro y su sombrero, y nos empiezan a decir, mira aquí lo que dice la Biblia, no tienes por qué seguirlos. Aprende lo que dice tu Biblia. Eso sí es muy importante, porque nosotros nos pueden deformar nuestra forma de pensar por dos razones: por niñez espiritual y por ignorancia. O no hemos crecido suficiente en Cristo como para poder saber lo que realmente dice la palabra, o no nos acercamos a la palabra de Dios para aprenderla, y entonces en nuestra ignorancia nos hacen como quieren. La Escritura es mucho más simple que todo esto. La Biblia nos ha enseñado muchas cosas que sí nos marcan límites, y uno de ellos lo tenemos clarísimo en Mateo 7:14. En Mateo 7:14 dijo Cristo mismo: estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Tenemos que entender esto. A veces nos da dolor, nos da pena ver que muchos de nuestros familiares no conocen a Cristo porque no quieren acercarse a Cristo. El domingo pasado les comentaba yo que si Cristo les abriera la puerta del infierno a los condenados y le dijeran: si tú sales y me adoras, te doy la libertad, les cerrarían la puerta, porque el mundo odia a Cristo. El mundo no puede verlo. Es algo impresionante, pero cuando Cristo dijo que íbamos a sufrir persecución, hemos sufrido persecución. En el siglo I, en el año 60 aproximadamente, ya se perseguía a los cristianos por causa de que Nerón había dicho que los cristianos habían incendiado Roma. ¿Se acuerdan? Y el siglo XX ha sido el siglo en donde más cristianos han muerto como mártires que en todos los siglos pasados de la historia. No lo vemos aquí cerca, pero quienes viven en Chiapas, Oaxaca, o quienes están en Zambia, o quienes están, se dan cuenta de cómo muchos cristianos han sido masacrados por causa de su fe. La puerta es angosta, el camino es duro, pero el premio es incomparable con todo lo demás que puede existir. Por eso nosotros tenemos que estar buscando este camino de santidad progresivo, pero no me digas que eres cristiano si no estás cambiando tu vida día con día.
El creyente todos los días va superando alguna prueba, alguna molestia que tiene en su vida, algún pecado, alguna falta, alguna parte de la soberbia, del orgullo que tenemos que estar sometiendo constantemente, porque si no, no me estás enseñando siquiera que has cambiado tu vida. Si tú no tienes cambios en tu vida, si tú no te callas cuando tienes que callarte, si tú no te dominas cuando tengas que aguantar lo que te estén diciendo, si tú no eres capaz de dejar de mentir o de dejar de insultar o de dejar... No eres cristiano. Porque esto es algo que tiene que cambiar. Es una santidad progresiva, pero tiene que notarse que cada día estamos cambiando nuestras vidas. Y otra más, que cada día te vea yo mejor leer tu Biblia y tener preguntas para sacarle de la Escritura la verdadera carne, el verdadero contenido para poder ir creciendo en nuestra vida espiritual. Porque si tú no sigues la Escritura, como ya lo vimos, no estás amando a Cristo. Por eso es tan importante. Y no podemos continuar por ese camino. Vean lo que dice 1 de Juan 3:6. 1 de Juan 3:6 dice: todo el que permanece en mí no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Repito, todo el que permanece en él no peca, todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. ¿Se acuerdan que Juan es el apóstol de los contrastes? Blanco o negro, bueno o malo. Pecas, no conoces a Cristo. No pecas, conoces a Cristo. Aquí está. No podemos cambiarlo. No podemos continuar en el camino equivocado, sufriendo todas las miserias si es que dedicamos tiempo al estudio diligente de la palabra. Cuando Cristo nos hizo libres, nos dio dos opciones. Seguir, como ya le dije, en nuestra ignorancia, sufriendo las consecuencias, o tomar la libertad que Cristo ha ganado para nosotros. Son dos cosas que tenemos que ver, porque no hay forma de evitarlo. O vivimos sometidos a ese amo brutal que es Satanás con sus mentiras y engaños, o vivimos bajo el dominio de Cristo, suave y tierno, pero no se nos olvide, justo. Y por justo, también fuerte. Cuando Cristo nos ama, nos disciplina. ¿Qué dice? Que al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. No nos va a tratar bonito, pero nos va a tratar muy bien. Tú a tus hijos no les dejas hacer todo lo que se te antoje a la hora que quieren, porque sabes que algunas cosas les van a hacer mal. Y cuando venga el tiempo, no van a estar preparados para superar la vida, como tienen que superarla. Entonces mejor los corriges ahorita para que no tengan que corregirlos después. Mejor los corriges tú con amor en tu casa a que les dejes que te los corrige el mundo y la vida como tiene que corregirlos. Que no va a tener misericordia de ellos. Y si no tenemos nosotros forma de ver la vida de esta manera, no tenemos tampoco por qué estar cambiando nuestras vidas. Vamos a entrar al tema del legalismo. A lo que estaba hablando Dani ahorita. Y vamos a ver lo que dice la Escritura. Versículo 16 que estamos estudiando. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Vamos a quedarnos con esta parte de la Escritura. Y miren, el legalismo siempre conduce a juzgar y a condenar a los demás. ¿Sí me explico? Cuando tú eres legalista, crees que lo que tú haces está perfecto y lo que los demás hacen está mal. Y les juzgas en todo lo que hacen. Lo que comen, lo que leen, lo que piensan, lo que viven, a quién conocen, qué miran en la televisión, cuáles son sus amistades. Esto, el legalista está siempre pendiente de ello. Y está pendiente más de los demás que de sí mismo. Fariseo, 100%. El fariseo decía, y por ahí decían, no tanto en la Biblia, porque en la Biblia no está, pero sí está en las tradiciones judías, en donde el fariseo decía, qué bueno Señor que no me permitiste nacer ni siendo mujer, ni siendo publicano, ni siendo pecador. Porque el fariseo se sentía por encima de cualquier persona y de cualquier ser vivo. Pablo mismo nos muestra quién era. Fariseo de fariseos, hebreo de hebreos en cuanto a la ley. El primero. Y la vivía como él debía vivirla, como fariseo, creyente y consciente de lo que tenía que hacer. Legalismo. Después dice que todo lo que tenía lo tomó por basura.
¿Nos damos cuenta? Entonces, esto es algo que nos hace el legalista, que además que fiscaliza a los demás, se transforma en un juez. Y al mismo tiempo que juez, se transforma en un crítico y en un chismoso. Eso es un legalista. Queremos ser legalistas. Cuidado. ¿Por qué? Las escrituras nos enseñan que no debemos juzgar sin cambiar primero nuestra vida. No podemos dejar de juzgar porque la vida nos lleva a considerar lo que es bueno y lo que es malo. Esto es juzgar, discernir, escoger entre lo bueno y lo malo. Pero si tú tienes una paja en tu ojo, una viga en tu ojo, no puedes tratar de quitarle la pajita del ojo del vecino. Se los he dicho otras ocasiones y lo repito hoy. ¿Qué te cae gordo de otro? Eso que te cae gordo de otro, sábelo, tú estás peor que él. Porque por eso te cae gordo. Porque te muestra cómo eres. Ay, es que fulanito es muy chismoso. Date cuenta de cómo eres tú. Es que aquel es muy exagerado. Piensa cómo eres tú. La pajita en el ojo ajeno es menor que la viga en el nuestro. Y es una buena forma de poder juzgar. Ve qué te molesta de los demás y corrige tu vida. No corrijas a los demás. Es más importante corregirlo de esta manera. Dice Mateo 7:1, si ustedes se acuerdan, no juzguéis para que no seáis juzgados. Lucas 7:41 al 42. Casi hasta me gustaría pensar que alguien lo pueda leer rapidísimamente. Lucas 7:41 al 42. Manolo. 41-42, ¿verdad? ¿Sí? Cierto acreedor tenía 2 deudores. El uno debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. ¿Cuál de ellos, pues, lo amará más? ¿Nos daremos cuenta? El que tenía poca deuda pensaba que debía de ser más amado por el Señor, pero al final de cuentas a quien más amaba al Señor fue a quien más le perdonó. Cuando tú tienes pecado y te das cuenta de dónde estás parado, y te das cuenta de lo que Cristo hizo por ti y realmente te dueles de lo que Cristo, más bien de lo que tú ofendiste a Dios y que con todo y eso te perdonó, es cuando empiezas a darte cuenta de tu propio pecado. Cuando sientes la carga de tu culpa, entonces es cuando realmente puedes recibir perdón. Mientras tanto, no tiene tanta importancia. Vamos a ver qué dice Romanos 14:10. Romanos 14:10. ¿Alguien lo tiene? Que no sea Manuel, porque Manuel es rapidísimo. Saide. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. ¿Por qué estás juzgando a tu hermano? ¿Eres tú mejor que él? La Escritura nos dice que nosotros debemos ser, siempre considerarnos como que somos menos importantes que los demás. Los demás saben más, los demás son más fieles al Señor, los demás son más conscientes de su relación con el Señor. Yo soy menos, no los juzgo. Yo debo de ser humilde. Y luego dice aquí, versículo 13, así que no nos juzguemos más unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. ¿Nos damos idea de lo que el Señor quiere de nosotros? No juzgar, no pensar que somos mejor que los demás. En fin, la idea es que nosotros tenemos que ver que no tenemos derecho a juzgar a nadie. Nosotros vivimos para el Señor y a Él le vamos a encargar nuestras cuentas. Tampoco tenemos buenos elementos para juzgarnos a nosotros mismos, porque nosotros juzgamos de acuerdo a nuestros sentimientos. Que el Señor nos juzgue a nosotros. Él juzga con rectitud. Pero una vez que te está enseñando en tu palabra, que te está iluminando para que puedas ver lo que realmente Él está viendo de ti, corrígelo. Eso es de lo que se trata. Nosotros somos pobres y pecadores y salvos por pura gracia. Entendamos esto. No tenía Dios por qué habernos salvado a ninguno de nosotros.
Mucha gente pregunta, ¿cómo es que Dios nada más perdonó a algunos cuantos? ¿Se acuerdan ustedes que lo hemos hablado muchas veces? No, la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿cómo es que Dios salvó a algunos cuando debe de haber condenado a todos? Porque todos estamos bajo pecado, todos lo ofendimos. ¿Por qué tenía que perdonarnos? Por amor a su Hijo. ¿Quiénes otros entonces para nosotros para juzgar? La Escritura misma no dice, ni siquiera juzgues al criado ajeno. Porque si tú lo juzgas de cualquier manera, el que lo va a sostener es Dios. Tú no vas a poder hacer nada en contra. Por eso mismo es importante, porque nosotros normalmente juzgamos sin piedad y criticamos sin misericordia. Vuelvo otra vez al punto. Cuando tú estés por juzgar a alguien, piensa en tu propia vida y piensa si tú lo que hiciste lo hiciste mejor que él en su tiempo, aunque ahorita ya hayas cambiado. Porque es muy fácil juzgar a los demás. Pero cuando tú sabes lo que has pasado y lo que has tenido en tu corazón y lo que has vivido y lo malo que has hecho y cómo el Señor te trajo hasta este momento para cambiar tu vida, consideras al otro y entonces dices, Dios santo, yo espero que no vaya a pasar lo mismo que yo pasé. Porque cuando va uno en la clave, picado, haciendo cada día más lo más malo, hasta que de repente el Señor lo tiene que sacar de allá del fondo, y llegamos a Cristo, decimos, ya viendo el camino hacia atrás, qué bárbaro, cómo es que el Señor se compadeció de mí, no tenía que haberlo hecho. Y cuando ves que alguien, pensando en el alcohol, si tú pasaste o algún familiar tuyo pasó por problemas de alcoholismo y has visto el camino que ha llevado hasta dónde llegó, y ves a alguien que empieza a vivir el alcoholismo, ¿por dónde crees que va su camino? Te dueles más de ver eso porque sabes por dónde va, porque conoces el camino. No lo juzgas, te dueles. Así nosotros tenemos que ver nuestra vida con respecto a los demás. Porque todo lo que tú has vivido y lo que has mal vivido en tu propia vida, tienes que verlo con la misericordia de lo que Dios te dio y cómo Dios te perdonó, de dónde estábamos saliendo. Por este lado, no debemos tener nosotros también nada de temor a los falsos maestros. Los falsos maestros no son nadie. Quieren robar nuestra alegría, quieren robar nuestra libertad en Cristo para alejarnos de la palabra de Dios. Y la mayor parte de las veces aprovechan la intimidación para poderte atrapar. Es que no debes de hacer esto porque la Escritura dice, y te señalan con un dedo flamígero, tú estás haciendo esto mal. Y te sacan versículos sacados de contexto y tú dices, ay, sí, tienes razón. Pero realmente era así, era la verdad. Miren, Gálatas 5, 1 y 13, lo voy a leer yo. Gálatas 5, 1 y 13, voy a brincarme de un lado al otro, pero para que veamos lo que el Señor nos dice con respecto a la libertad. Fíjense bien. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. ¿Se acuerdan? ¿Conoceréis la verdad? Y la verdad será libres. Ok. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Libres y luego a la esclavitud. Porque nosotros, dice en el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a la libertad fuisteis llamados, solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Muchas veces no nos damos cuenta nosotros qué tan libre, qué tan buena es la vida fuera de la esclavitud. El pueblo judío, como esclavo, de padres esclavos, de abuelos esclavos, no tenía ni siquiera conciencia nacional. Cuando ellos vivieron en Egipto, eran viles esclavos sometidos y no tenían otro parámetro para poder juzgar nada. ¿Sí me explico? Ni siquiera se daban cuenta, fíjense bien, ni siquiera se daban cuenta de la libertad de sus captores. ¿Cómo vivían libres los egipcios que hacían lo que se les tocaba, lo que quieran, y los tenían sometidos a ellos? Ellos no vivían esto. Si tú has vivido en una situación de pobreza extrema, viviendo en ciudades perdidas, y de repente te tomo yo y te invito a comer a cualquier restaurante común y corriente, Vips, Tops o lo que quieran. Cuando te sacan de allá y te llevan acá, aunque no sea
Winston Churchill y los demás restaurantes así de super nombre y super lujo. No, simplemente un restaurancito mejor. Cuando la persona llega y se puede ver todo lo que hay ahí, dice, ¿y esto dónde estaba? Yo nunca lo había visto. No te das cuenta hasta que no conoces lo bueno, que hay cosa buena. Y entonces es cuando tú dices, no, yo quiero llegar aquí. Y entonces es cuando te esfuerzas y te empeñas por cambiar tu vida para obtener lo que quieres. Pero hasta que no conoces lo bueno, no puedes buscar lo bueno. El que está sometido al pecado no puede conocer la bondad de Dios porque está sometido al pecado y está oscurecida su mente y no conoce nada más. Por esas razones que el Señor nos lleva a entender que hay libertad. Y cuando tú pruebas la libertad en Cristo, empiezas a saber que realmente la vida se puede vivir de una manera muy distinta. Hay una máxima muy interesante. La mala teología nos conduce a la mala práctica. No puede haber cristiano que no sea teólogo. ¿Entendemos esto? No puede haber cristiano que no sea teólogo. ¿A qué me refiero? Teos, Dios, logos, conocimiento, tratado. Si tú no conoces a Dios, no eres cristiano. Si tú no te interesas por buscar el conocimiento de Dios, no eres cristiano. Si tú tienes una vislumbre pequeña de lo que es la grandeza de Dios a través de la Escritura y tienes hambre y sed de buscar más y más y más y más, eres un creyente que está buscando y queriendo conocer a su Señor. Te vuelves teólogo. No es teólogo aquel que estudia en la universidad. ¿Me explico? Teólogo es aquel que toma su Biblia todos los días para conocer a su Señor. Ese es teólogo. Y conocerlo de manera práctica. No en teorías, no en los grandes libros, no. Es en el día a día que estamos nosotros viviendo y sabiendo cómo tenemos que vivir. Ese es el que realmente es teólogo. Fíjense bien, importancia, sobre todo ahora que tenemos un problema grave con respecto a los judaizantes. Cada día se notan más personas que andan con su boinita y sus barbotas, haciéndote notar que tú estás viviendo mal porque tú no estás viviendo como vivieron los primeros cristianos o como vivieron los judíos en la antigüedad. ¿Entendemos esto? Vean ustedes lo que dice Hebreos 7, 12 al 13. Hebreos 7, 12 al 13. Dice, porque cuando se cambia el sacerdocio, necesariamente ocurre que también hay un cambio de la ley. ¿Se acuerdan que el primer sacerdocio era de los levitas? Y solo los levitas podían entrar al arca, y solo los levitas podían tocar el arca y las cosas del arca, porque si no morían. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, pues dice, pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu, Judá, de la cual nadie ha servido en el altar. La ley cambió. El pacto cambió. Pacto antiguo, Moisés, pacto nuevo, Cristo. Lo que se quedó atrás ya no puede seguir adelante porque ya no es tiempo, se acabó, se agotó por malo, porque la gente no supo seguirlo, el Señor tuvo que acabar con ello. Y acabó totalmente con el sacerdocio arónico y acabó con Israel desde el punto de vista legal. Queda todavía un remanente de Israel que va a ser salvo. Pero por lo pronto, todo lo que fue de Israel lo podemos aprovechar para aprender lo que la Escritura dice y lo que dice la historia, pero no lo vamos a vivir porque es distinto. El nuevo pacto fue hecho en Cristo y lo que Cristo dice de ahora en adelante es lo que la Escritura nos habla en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? No te preocupes por no adorar al Señor en sábado. Ya lo veremos más adelante. Pero el sábado ya no es el día del Señor. Ya no tenemos que matar corderos para poder ofrecer un sacrificio al Señor, pero sí tenemos que tomar la Santa Cena, como el Señor nos pide. Vamos a dejarnos en la reflexión de esto, revisar nuestra palabra, ver lo que realmente nos está llevando la Escritura con respecto a lo que debemos vivir. Señor, te pedimos en esta mañana que nos concedas gracia de vivir solamente pendientes de tu palabra y de tu amor.
que realmente estemos involucrados contigo cada día para poder estar buscando en tu palabra la sabiduría, el amor, del perdón, de tu gracia, de tu justicia, que nos hagan realmente tomarte como Dios y Señor cada día de nuevo. Que estemos sedientos de tu palabra, que estemos hambrientos de ti, que te busquemos con todo nuestro corazón, para que tú, Señor, nos bendigas y nos lleves a estar siempre unidos y pegados a ti. Todo esto lo pedimos en tu nombre, en el nombre de Cristo. Amén.